Social sigue en el Parlamento con cambios que todavía no están fijos, determinados, porque se está discutiendo a nivel político. Pero para hablar de una mirada que ahora es externa, pero estuvo en el meollo de la discusión en la previa, porque integró la Comisión de Expertos en Seguridad Social en representación del PIT-CNT. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Hugo Bay, economista. Bienvenido, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar acá con ustedes. Realmente es un gusto para tratar de iluminar un poco, ¿no?, esta discusión que, como decía recién, se está dando en el ámbito político, pero que ha tenido muchas idas y vueltas más de lo que incluso el Poder Ejecutivo pensó. ¿Qué pasa con estos cambios que se están planteando ahora de Cabildo Abierto, por ejemplo, en este último caso, y los que no sabemos aún por dónde vendrán del Partido Colorado? ¿Cómo estás viendo estos cambios? Y bueno, creo que el proceso se ha desdibujado bastante, ¿no? Es decir, realmente de aquellos inicios del trabajo de la comisión, en fin, con una discusión que era técnica, que no era aquel diálogo social que reclamaba el PIT-CNT, pero que era un espacio de intercambio técnico que, bueno, que tuvo su interés, que aportó sus insumos. Realmente el proceso, como decía, se ha venido desdibujando bastante y hoy estamos en una negociación de carácter esencialmente político, ¿verdad? Donde a veces uno siente que está quedando un poco de lado los aspectos más vinculados a la reforma, a las necesidades que tiene el país de reformar la seguridad social, y donde incluso no solo estamos generando un proyecto que evidentemente todos somos conscientes que tiene algunos problemas, que va a tener que ser reformado nuevamente en caso de aprobarse, sino que incluso aparecen ahí la posibilidad que se están negociando otros proyectos de ley en el medio que se discute un tema tan delicado como este. Entonces, la verdad que da pena, digamos, para un tema tan importante y que el país tiene que construir grandes acuerdos, ¿verdad?, transformarlo en una política de Estado, estar en esta situación donde se está buscando una mayoría parlamentaria un poco circunstancial, en fin. Claramente tenemos a los tres actores sociales, por ejemplo, con representación en el BPS en contra, ¿verdad? Acá no solo hablamos de los trabajadores, estamos hablando de jubilados y pensionistas, pero también el representante de los empresarios ha sido muy crítico, ¿verdad? Se ha mostrado muy, muy crítico con la reforma. Entonces, da la sensación de que el país tendría que intentar atravesar por otro camino que buscara mayores acuerdos, ¿no? Yendo puntualmente a una de las propuestas de los cambios que habría acordado Cabildo Abierto con el presidente, se cambió, en lugar de los 25 años propuestos para hacer el cálculo de la jubilación, a 20. ¿Esto qué cambia y a quién beneficia sobre todo? ¿Hay algún beneficio para quién? No, obviamente que en la medida en que se tome una menor cantidad de años, ese sueldo básico jubilatorio va a dar algo mejor, ¿verdad? En la medida en que el promedio refiera a una menor cantidad de años. Creo que es un punto relevante de la discusión, pero también quiero ser muy honesto en esto. Desde nuestro punto de vista, por lo menos como lo vemos en el movimiento sindical, no cambia la esencia de la reforma, que desde nuestro punto de vista tiene enormes debilidades, ¿no? El hecho de que se haya concentrado exclusivamente en lo jubilatorio, dejando por fuera otras dimensiones de la protección social, primera infancia, discapacidad, cuidados. El tema del financiamiento, nosotros nos parece que para atender la sostenibilidad económico-financiera, naturalmente había que mirar el gasto, pero no podíamos dejar de mirar las enormes inequidades y debilidades que tiene el sistema respecto de sus ingresos, ¿verdad?, del financiamiento. Bueno, los colorados o desde los economistas aún de derecha dicen que no es sostenible los cambios que se están manejando ahora. Bueno, eso no lo también hacen sostenible financieramente. Claro, exactamente. También en la medida en que, por supuesto, no hay ningún cambio vinculado a los ingresos del sistema, ¿no? Pero desde el punto de vista del gasto, ya desde hace varias semanas, no solo este último cambio que implementa o que impulsa Cabildo Abierto, se está empezando a cuestionar la propia idea de que se logre reducir el gasto en la medida en que el gobierno, digamos, deseaba para garantizar esa sostenibilidad económico-financiera. En cierta forma nosotros vemos que se nos da un poco la razón con aquello de no se va a poder procesar todo el cambio a través exclusivamente del gasto, ¿verdad?, de lo que el país invierte en jubilaciones y pensiones. Vamos a tener que mirar la parte de los ingresos y si realmente ahí no hay tela para cortar. Nosotros estamos convencidos de que sí.
hay exoneraciones de aporte patronales, hay un régimen muy beneficioso para el sector rural, hay una cantidad vamos a decir, de mejoras posibles que el sistema puede tener para hacerlo más equitativo, pero que además eso contribuya a un mayor financiamiento y que en cierta forma no carguemos todas las tintas sobre el gasto, que en última instancia es, bueno, apoyar todo el costo del cambio demográfico sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Claro, ¿y qué pasa con esa separación del paquete de las inversiones, la posibilidad de la SAFAP para invertir en el exterior, que quedó afuera por un acuerdo entre Cabildo Abierto y el Poder Ejecutivo? ¿Esto de alguna manera mejora y va en la línea de alguna de las propuestas que desde el movimiento sindical proponía? Yo diría que es ¿O no es relevante? No, otra vez lo mismo, digamos, esencialmente nosotros siempre hemos planteado la necesidad de una reforma estructural del pilar de ahorro individual, ¿verdad? Donde se mantenga un pilar de ahorro, ¿verdad? Donde el sistema siga teniendo un pilar de ahorro, pero que ese ahorro ya no sea administrado por AFAPs, sino que sea administrado profesionalmente por el Estado, y allí eventualmente se puede, obviamente tiene que ser inversiones muy reguladas, ¿verdad? Allí tenemos que dar las mayores garantías para preservar el ahorro de las trabajadoras y los trabajadores, que está vinculado a su futura jubilación. Y entonces allí podemos discutir aspectos de cómo invertir, qué tipo de límites encontrar, y un poco la discusión estuvo centrada en eso, si se invierte un poco más o un poco menos en el exterior. Creo que es un tema relevante, pero secundario desde el punto de vista de la propuesta que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que allí, durante estos 20, ya casi 30 años de experiencia, se ha mostrado enormes debilidades del régimen a través de lo que es la privatización de la administración de esos ahorros, y pensamos que eso tiene que volver a manos del Estado para ser administrado profesionalmente, pero sin fines de lucro. Es decir, Claro. que toda la rentabilidad que se logre alcanzar, Igual más allá de que sea obtenida a nivel local o a nivel internacional, eventualmente podamos dar esa discusión, pero que sea en beneficio pura y exclusivo del bolsillo del trabajador y no de las administradoras No privadas. es lo que está en discusión ahora, ¿no? Exactamente, no es lo que está en discusión ahora, que para nosotros es un aspecto mucho más relevante y que naturalmente lo planteamos desde el origen en lo que era en aquel momento la comisión de expertos, y no hubo ningún espacio de negociar un camino intermedio, en fin, Claro. Siempre se fue por una defensa muy directa de lo que es el régimen actual, en fin. ¿Y qué pasa con esas discusiones si es sostenible financieramente o no esta reforma y cuánto paño tiene, ¿no? Porque de alguna manera se planteó eso, y sobre todo si hay un riesgo financiero en estos momentos, hay un desfinanciamiento del Banco de Previsión Social, que es la que de alguna manera está distribuyendo, ¿no? los ingresos a jubilados y pensionistas. ¿Hay un problema ahí? No, claramente, digamos, lo que hay es una necesidad de reformar, sobre todo pensando en el mediano y el largo plazo, en función un poco de esto que yo planteaba antes, sobre todo del tema demográfico, ¿verdad? De ese proceso de envejecimiento poblacional, justifica la necesidad de hoy anticiparnos a un mediano y un largo plazo, donde evidentemente el sistema va a requerir de una mayor inversión social, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo lo financiamos. Entonces, esa discusión está planteada, tenemos que darla. Hoy por hoy, en absoluto, la situación es crítica, no hay ningún desfinanciamiento. Por suerte, el BPS está en condiciones de seguir pagando sin ningún problema las jubilaciones y pensiones, y el país necesita dar esa discusión. Yo creo que esta reforma, por supuesto, dejaba por fuera todos aquellos elementos, además de toda la discusión de la caja militar, ¿verdad? Son varios los aspectos que nosotros hemos sido muy críticos con los cambios que allí se plantean, pero ni siquiera logra, desde mi punto de vista, de manera, vamos a decir, de manera clara y contundente, el tema de la sostenibilidad económico-financiera a mediano y largo plazo. Hay una serie de elementos dentro del propio proyecto de ley que dan la impresión que no queda claro que se vaya a garantizar esa sostenibilidad. Por ejemplo, el suplemento solidario del que tanto se ha hablado para los sectores de más bajos ingresos, allí existe una posibilidad de que sus parámetros se ajusten por IPC o por índice medio de salario, más o menos 20%. Entonces, y eso se deja
de alguna forma a los gobiernos futuros la decisión de cómo ajustar. Y naturalmente, entonces, si se ajusta por un criterio, se va a permitir que ese pilar, vamos a decir, solidario, no contributivo, tenga mayor fortaleza, pero se va a poner en jaque la sostenibilidad del sistema y viceversa, claro, ¿verdad? tengo dos preguntas para terminar. Con cómo está el sistema actual, ¿se va a estar nuevamente con el problema de los cincuentones como se originó con la reforma del 96? ¿Esto va a ser en breve? ¿Va a Podemos haber este decir que problema? sí, increíblemente, y hoy los legisladores, se los hemos dicho y lo saben, los propios ideólogos de la reforma lo tienen claro, en el año 2033, cuando empiece la primera generación de jubilados, se van a jubilar en condiciones bien diferentes de las que se jubilarían aquellos que accedan a la causal en 2032. Los que hoy tienen 50. Exactamente, exactamente. Para ahí va a haber un cambio bien importante que no solo tiene que ver con que unos van a enfrentar una edad mínima de retiro de 60 y otros de 63, claro, sino que además para el cálculo jubilatorio, quienes se jubilen en el año 2032 se van a jubilar íntegramente por el sistema actual y quienes se jubilen en el año 2033 se van a jubilar mayoritariamente en un 65% por las reglas del nuevo régimen y solo un 35% por las del régimen actual. claro. Entonces, realmente allí va a pasar algo muy parecido a lo que vimos que pasó en el año 2016 con los Y cincuentones. ya con esto tenemos que terminar para una respuesta bien breve. Ya desde el Frente Amplio se ha dicho, bueno, si lo aprueban, si somos gobierno, vamos a hacer modificaciones. ¿Esto da garantías a la gente de esto que tenía que ser una reforma consensuada de todos los sectores? Y yo creo que es... ¿O en qué problema nos puede llegar a meter de vuelta como sociedad esta discusión? Creo que todos tenemos claro, incluso quienes están evaluando su aprobación, de que acá se va a precisar otra reforma. Eso parece estar más allá del partido que gane. Es decir, creo que en cualquier caso el país precisa una nueva discusión y una nueva reforma. Es decir, esto no va a ser suficiente, un poco por todos los motivos que veníamos hablando. Desde mi punto de vista, más que la urgencia por si se aprueba la semana que viene, la otra, o en el año 2023 o 2024 o 2025, es mucho más importante generar esos acuerdos nacionales que le den garantía. Es decir, las reformas de la seguridad social son políticas de Estado, es una mirada larga y precisan respaldo. Es decir, no tiene mucho sentido ir para adelante y para atrás 5 años y a los otros 5 años vamos Claro. otro poco ¿Quedó para atrás. muy lejos de lo que ustedes acordaron? Evidentemente esto está bastante lejos. Nosotros no acordamos, tú decías en la no, comisión está de expertos, bien, no acordaron, sí, hubo 2 informes en minoría y mayoría. Ahí va, nosotros ya veíamos discrepancias Claro. muy grandes por las que nos llevaron a estar en contra de aquel diagnóstico y recomendaciones. Pero lo que está muy claro es que esto que se está por aprobar difiere mucho de aquel proceso de discusión y de aquel informe en mayoría que los representantes del gobierno aprobaron en la comisión de expertos. Ubay, gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer.